Lorna Byrd. Escaleras al cielo, narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 3. Dejé lo que estaba haciendo y levanté la mirada. La habitación estaba llena de ángeles y la luz que emanaba de su ángel de la guarda comenzó a brillar con fuerza. Me miró y los dos nos comunicamos sin necesidad de recurrir a las palabras. Hablamos del dolor y de la pena que sentía mi pequeña hija. Corrí a consolar a Megan y al abrazarla, mi niña rompió a llorar. Fue un lamento que procedía de lo más profundo de su ser. No se parecía a nada que hubiera oído antes, era un sonido penetrante y desgarrador, formado por una sola nota que se sostuvo con la misma intensidad durante un largo momento. Resultaba estremecedor escucharlo. Por unos instantes, los cristales de la ventana comenzaron a vibrar y llegué a temer que se rompieran en 1000 pedazos. Todos los demás se quedó en completo silencio, salvo el lamento de Megan. Imagina que te encuentras rodeado de silencio en su inmensidad y aún así, en medio de ese silencio, escuchas un único sonido, el llanto desgarrador de una niña pequeña. La profundidad de su dolor era demasiado intensa para que alguien tan pequeño pudiera soportarlo. Mientras los ángeles nos abrazaban, nos vimos rodeados por unos penetrantes luces blancas. Enseguida sentí que el calor y el amor que los ángeles le transmitían comenzaron a aliviar a mi pequeña. A medida que se calmaba, el silencio parecía algo increíble. La luz que emanaba de los ángeles empezó a difuminarse y lentamente la sala volvió a recobrar la normalidad. Al sentarme en el suelo sujetando a Megan, se quedó dormida en mi regazo. Unos minutos después, la levanté entre mis brazos, la acosté en el sofá y la tapé dulcemente con unas mantas. Salí de la habitación sin hacer ruido y cerré la puerta. A continuación llamé a mis ángeles. Miguel fue el primero en entrar en la sala, seguido de Osus, luego Elías y muchos más. ¿Qué le ha sucedido a mi hija?, grité. Siéntate, Lorna, me indicó Miguel. No debes olvidar que Megan pasaba las 24 horas del día con su padre. Durante su corta vida, él siempre estuvo a su lado. Lo echa mucho de menos. ¿Y va a volver a echarse a llorar de esta manera?, pregunté desesperada, mientras me sentaba en la mesa. El ángel Osus, que se encontraba de pie junto a la ventana, respondió: sí, no podemos hacer nada para impedirlo. ¿Por qué no?, quise saber mientras me incorporaba. Osus se acercó y se colocó delante de mí. Lorna, esto forma parte de la vida de Megan. Necesita pasar por esta experiencia para completar su desarrollo. Miré a Osus y a los demás ángeles que se habían congregado en la sala. Lo entiendo, pero resulta muy duro contemplar el dolor que siente. He visto cómo Megan abre la puerta de mi dormitorio y su energía se viene abajo cuando mira en el interior y se da cuenta de que su padre no está allí. También he visto que a veces le hace un dibujo y corre a la sala de estar para enseñárselo, pensando que se va a encontrar con su padre en su silla delante de la chimenea donde solía descansar. Me sentía terriblemente triste. Supongo que lo único que puedo hacer es darle mucho amor, proseguí. Sé que los ángeles de la guarda de Christopher, Owen y Ruth están empleándose a fondo, que permanecen en comunicación con los guardianes celestiales de sus amigos. Mis hijos están recibiendo mucho apoyo de sus amigos espirituales y de sus ángeles de la guarda. ¿Les darás las gracias de mi parte a sus ángeles de la guarda? Por supuesto, contestó el ángel Miguel, mientras extendía el brazo y me cogía de la mano. Sus amigos están escuchando a sus ángeles. Instantes después, los ángeles desaparecieron. En septiembre de aquel año, Megan comenzó a ir al colegio
de Mahomet. Era el mismo al que había acudido Ruth. Así que su hermana la puso al corriente de todo lo que debía saber sobre la escuela y sobre los profesores que impartían clases en ella. Estaba encantada de que fuera al colegio, pero me preocupaba pensar en cómo iba a llevarlo. Algunas veces llegaba a casa muy triste y disgustada. A sus pequeñas amigas le gustaba hablar de cosas que habían hecho con sus padres aquel fin de semana. Luego le preguntaban a Megan dónde lo había pasado. A mi hija le resultaba muy complicado explicarles a sus amigas que su padre había muerto y que había ido al cielo. Y, por supuesto, también había festividades como la del Día del Padre, en la que confeccionaban tarjetas en clase para regalárselas a sus padres. Yo sabía que todo aquello se le hacía muy difícil y les rezaba a Dios y a los ángeles para que la ayudaran. Los ángeles también trataban de levantarme el ánimo. Una fría mañana de invierno iba de regreso a casa después de haber llevado a Megan al colegio. Me gustaba mucho pasear por el canal que había en Monmouth, ya que era un lugar donde se respiraba más paz que en la carretera. Me agradaba atravesar aquel tramo del canal porque siempre había cosas interesantes que ver, por ejemplo, gran cantidad de patos y un par de cisnes, animando a la isla que se levantaba en mitad de un embarcadero artificial que habían construido. Normalmente allí solo hay una pareja de cisnes, salvo en la época en la que tienen crías. Algunos años no lograba sobrevivir ninguna. Aquel día, mientras paseaba, solo estaba ese par de cisnes por allí. Al principio de mi paseo pasé por delante de algunas de las personas, pero luego, mientras avanzaba por el pequeño sendero, me dio la sensación de que tenía aquel lugar para mí sola. Al doblar la esquina que se me encontraba en el borde del embarcadero, vi que había muchos cisnes, tal vez 20. Me sorprendió, pero no reparé demasiado en ello. A continuación, un ángel me pidió que me detuviera. El agua del canal parecía haber cambiado y haberse tornado lisa como el cristal. ¿Qué está sucediendo?, le pregunté a los ángeles que había a mi alrededor. Mirad toda la luz que rodea a los cisnes. Están resplandeciendo y cada vez son más blancos. Uno de los cisnes avanzó elegantemente hacia donde yo me encontraba. En ese momento me di cuenta de que los demás lo seguían, que estaban nadando uno tras otro formando una sinuosa hilera. Volví a mirar y tuve la sensación de que estaban formando la letra S. Observé aquella escena fascinada. Cuando el líder alcanzó la orilla, comenzó a contornearse sobre la hierba y se dirigió hacia mí. Uno por uno, los demás cisnes lo siguieron. Me preguntaba qué estaba sucediendo. Retrocedí un paso y me quedé en mitad del sendero. Los animales me rodearon. A continuación, algunos de ellos dibujaron un círculo alrededor de mi cuerpo. Estaban tan próximos a mí que casi podían tocarme. Entonces, los demás cisnes formaron otro alrededor de ese círculo. Los dos cisnes restantes permanecieron fuera de los círculos, uno por delante y otro por detrás de mí, como si estuvieran en guardia. Los que se encontraban en los círculos estiraron los cuerpos y los cuellos, alargándolos hacia el cielo, haciendo que parecieran más imponentes de lo que ya eran. Luego extendieron sus poderosas alas y las agitaron suavemente. En su movimiento emitieron un sonido melodioso y sacudieron las alas siguiendo el ritmo de su cántico. Era una melodía ensordecedora, pero agradable para el oído. Aquella escena resultaba hipnótica y relajante. Me sentía dichosa. A pesar de su tamaño y de la fuerza que tenían aquellas aves, no me invadió la menor sensación de temor. Me quedé completamente inmóvil. Los animales estaban tan próximos a mí que no me atreví a realizar el menor movimiento por temor a golpear a alguno de ellos.
y que eso los hiciera caer y les produjera algún daño. No tengo la menor idea de cuánto tiempo permanecí allí cuando el cisne que estaba de guardia delante de mí se dio la vuelta y avanzó hacia la ribera, adentrándose en el agua y haciendo que el círculo exterior lo siguiera en una elegante formación, como si se tratara de un elenco de actores abandonando la escena. Los cisnes que se encontraban en el círculo más próximo a mí fueron los últimos en marcharse, y resultaba fascinante ver cómo agachaban sus cuerpos con elegancia sin llegar a tocarse, retrocedían sobre sus pasos y se adentraban en la orilla. Finalmente, todos los cisnes regresaron al agua, deslizándose majestuosamente por el canal. Todo regresó a la normalidad y les di las gracias a los ángeles. Recuerdo esa escena cada vez que paseo por ese tramo del canal. Los ángeles me habían mostrado lo intensa que es la conexión entre las demás criaturas de Dios y los hombres, y lo maravilloso que es este mundo. Una mañana, cuando Megan se encontraba en el colegio, fui a dar un paseo hasta una pequeña iglesia llamada Lairy Chapel. En la actualidad, resulta imposible pasear por aquellas calles, ya que hay demasiado tráfico, pero por entonces era un lugar mucho menos transitado. Creo recordar que aquella mañana solo pasó un vehículo. Era un día muy frío, pero no llovía, y de vez en cuando el sol se asomaba por detrás de las nubes. Yo disfrutaba del aire fresco mientras paseaba y rezaba, pidiéndole a Dios que realizara algunos milagros. Tenía muchas cosas en la cabeza, especialmente a Megan, por supuesto, pero también pensaba en todas las personas que habían acudido a verme a lo largo de las últimas semanas. Acababa de torcer a la izquierda hasta llegar a una calle más tranquila cuando oí que alguien pronunciaba mi nombre y de una voz que me apremiaba para que me diera prisa. Levanté la mirada y delante de mí vi un hermoso ángel. Lo reconocí enseguida, aunque se encontraba a mucha distancia de mí. Se trataba del ángel Elías, de pie en mitad de la calle. Tenía un aspecto muy hermoso y la luz del sol parecía incidir directamente sobre su figura. Corrí a su encuentro. ¿Dónde te habías metido, Elías?, le pregunté en cuanto llegué a su altura. Él no me respondió, sino que decidió seguir caminando a poca distancia de mí. Nos detuvimos en la verja de la entrada de un campo. La luz del sol caía directamente sobre los dos y dejé de sentir frío. Me quedé quieta allí, mirando a Elías mientras hablaba. No había cambiado. La primera vez que se me apareció ante mí fue cuando salió del espejo que había en los aseos de la gasolinera de Raymond's, donde yo trabajaba. Me resultaba muy difícil describirlo. Tenía apariencia humana, pero la impresión que me dio fue de que era un hermoso amasijo de plumas de luz. El ángel Elías elevó la mano derecha y me levantó la barbilla, diciendo: «Lorna, ¿recuerdas a la familia Brennan, que fue a visitarte cuando Joe estaba vivo?» Yo asentí. «¿Recuerdas la oferta que te hizo la abuela Brennan?» Prosiguió. Volví a sentir. «Dios quiere que aceptes esa propuesta». Me sentí conmocionada. La familia Brennan había venido a visitarnos unos años atrás solicitando mi ayuda. Por aquel entonces mi marido ya estaba muy enfermo. Cuando vinieron a verme a casa, los ángeles me pidieron que les presentara a Joe, un gesto poco habitual en ellos, ya que casi nunca me permiten involucrarlo en esos asuntos. Mi marido no quería conocer a los Brennan, porque por entonces se encontraba muy enfermo y tenía problemas para caminar, pero al final le convencí. Nos sentamos todos en la mesa de la cocina. Maura Brennan, su madre, a la que siempre llamé la abuela Brennan, el marido de Maura y 4 de sus hijos. No tardé en enterarme de que tenía más hijos en casa. La familia Brennan había comprado y preparado algo para almorzar, así que nos sentamos en la mesa a comer y a conversar. Aquella tarde, antes de que se fuera,
nos invitaron a Joe, a mí y a nuestros 3 hijos, por entonces, Megan todavía no había nacido, a que fuéramos a cenar con ellos unos cuantos domingos después. Aquel día, después de que se hubieran marchado, Osus me anunció: «Os vais a hacer buenos amigos y vuestra amistad será muy importante para las 2 familias». Osus tenía razón. Aquel fue el principio de una larga amistad, una de las pocas que tenía, ya que Los Ángeles siempre me habían impedido tener amigos.